Saludos y bendiciones para todos ustedes que están en sintonía de esta su radio Fuerza Salvadora Radio Católica vía internet, transmitiendo desde Reno, Nevada. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartir el capítulo 3 de Gálatas. Si puede, lea junto conmigo y si no, memorice o anote este capítulo 3 del libro de Gálatas para que lo lea después. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé su paz, que nos enseñe qué quiere que cambiemos en nuestra vida y pidámosle que nos ayude en todas nuestras dificultades. Conozca al Espíritu Santo, al dulce huésped del alma que nos acompaña en todo momento. Por ser bautizados está a nuestro lado. Pídale que le consuele, pídale que le muestre el camino. Pidamos a la Madre del Cielo que nos cubra con su manto, que interceda por nosotros para que seamos dóciles al Espíritu Santo que habita en nosotros. Pedimos al Padre Celestial que envíe su corte de arcángeles, de ángeles, para que nos acompañen. Pido la presencia de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael. Pido la presencia de nuestro ángel custodio, su intercesión y la intercesión de todos los santos. Dios les bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Dios les bendiga. Oramos por todas sus necesidades que acontecen en su diario caminar, para que el Espíritu Santo les fortalezca, el Espíritu Santo les sane, el Espíritu Santo les llene de esa paz en los momentos que no entendemos por qué suceden las cosas, que solamente tengamos en mente que todo es para nuestro bien y que todo acontece para el bien de los que aman a Dios. Vamos a leer este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu Santo por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu y para terminar con la carne. Haber experimentado inútilmente favores tan grandes, pues habría sido en vano. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, se debe al cumplimiento de la ley. ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham, creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera justicia a partir de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Con la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe, y la ley no da lugar a la fe, cuando dice: el que cumple estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes como si fueran varios, sino que habla en singular: para tu descendencia, y esta es Cristo.
Ahora digo lo siguiente: si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa, y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para responder a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente del que habla la promesa. Fueron ángeles los que la concertaron con la intervención de un mediador. No se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es uno solo. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley, pero no. La Escritura encerró todo en el marco del pecado, y así lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe que trae Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, estábamos custodiados por la ley, a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos, pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hacen diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esta carta de San Pablo a los Gálatas empieza fuertemente. Fíjese bien, hermanos, qué palabras tan fuertes expresó San Pablo. Gálatas estúpidos. ¿Por qué San Pablo les decía esto a los Gálatas, hermanos, y ahora a nosotros? Porque esta gente, hermanos, había experimentado al Espíritu Santo. Habían empezado, hermanos, por el Espíritu Santo y ahora, hermanos, en un tiempo querían volver atrás. Aquí nos habla de la ley. La ley, hermanos, que se les dio en aquel tiempo hasta que llegara Jesús. Hermanos, esa ley tenía validez. Pero una vez que llegó Jesús, hermanos, como dice aquí, estamos custodiados por la fe, por la ley que era buena, hermanos, en aquel entonces. Pero nadie por la ley llegaría a ser justo, porque eran muchas las cosas que se tenían que cumplir, hermanos, mucho. La verdad, nadie llegaría a ser justo por la ley. Es por la fe que llegamos a la presencia de Dios. Y aquí nos habla de Abraham, este que creyó, y dice la palabra que se lo tomó en cuenta a Dios porque le creyó a Dios que le daría un hijo a pesar de que era anciano él, y su mujer le creyó. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Tan estúpidos somos. Una vez que hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, hermanos, hemos experimentado sanaciones de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida en todo momento. A lo menos yo. Usted se va a volver atrás. Yo me voy a volver atrás. Buscando otras cosas, hermanos. Tenemos que avanzar. No tenemos que ser tontos. Como dice San Pablo, tenemos que avanzar, buscar agradar a Dios. No querer hacer las cosas que se hacían antes. En aquel tiempo, hermanos, mucha gente era así. Y todavía hay gente así, hermanos, que todavía quiere las cosas como eran antes, como las hacían su abuelita. Esa abuelita, ese bisabuelo, hermanos, les recuerdo que ellos no conocieron la palabra. Ellos, a pesar de su ignorancia, hermanos, que no son culpables, hermanos, ellos trataban de cumplir la voluntad de Dios y más que nosotros, aunque no conocían la palabra. Lo poquito que ellos habían escuchado, que les habían transmitido, buscaban hacer la voluntad de Dios. Nosotros ya conocemos la palabra.
Sabemos que todo lo que hacemos es por gracia, que por gracia estamos con Dios, por gracia hemos sido llamados, por gracia hacemos lo que hacemos. ¿Vamos a querer volver atrás, hermanos? Nadie por observar las cosas, hermanos, llega a la santidad. Por ejemplo, nadie por rezar mucho llega a la santidad. Claro está que hay que rezar, pero no por mucho que usted rece va a llegar a la santidad. Claro que esto le ayuda mucho, hay que rezar, pero si usted se conforma solamente con rezar y no busca el cambio en su vida porque dice yo ya recé, pero no hace el cambio, ¿de qué sirve? Nuestros rezos, nuestras oraciones nos tienen que llevar a cambiar, a que haya ese deseo de cambiar, de entregarle nuestra vida a nuestro Dios. Pero si yo rezo el rosario, que es algo hermoso rezarlo, pero no hay cambio en mí, al contrario, cada día me endurezco, cada día soy menos compasiva, cada día más agarrada para compartir, pues no me está sirviendo ese rezo. No estoy dejando que Dios haga la gracia en mí, porque no estoy haciéndolo de corazón. No hay un deseo de rezar con el corazón, simplemente estoy repitiendo como un perico. Mucha gente se conforma con esto, hermanos, con rezar, pero sin el corazón, sin pedirle el cambio a Dios. Cada vez que rezamos tenemos que pedirle que queremos cambiar, que queremos ser nuevas personas, que a través de nuestras oraciones, de la lectura de la palabra, dejarle que Él entre a nuestro corazón y escudriñe todo lo que hay mal en nosotros y haga el cambio en nuestra vida. Dale el permiso a nuestro Dios. ¿Cuántas personas se conforman con ir a la Santa Misa, lo cual es nuestro deber? Ir a la Santa Misa como bautizado. Cometemos pecado cuando no lo hacemos, pero van sin querer hacer un cambio, porque dicen, nadie cambia. Yo nomás voy por un requisito porque así me enseñaron. Pero tiene que haber un deseo de haber un cambio, de saber qué es lo que sucede en la Santa Misa, quién está en la Santa Misa. Y así le podría poner muchos ejemplos. Tenemos que hacerlo con el corazón y avanzar, hermanos, avanzar. Nosotros en esta actualidad tenemos toda la tecnología para usarla, hermanos, para conocer la palabra, para dejar entrar a Dios en nuestro corazón. Tenemos toda la tecnología y muchos medios para hacerlo, retiros, cosa que no tuvieron nuestros antepasados, hermanos. Ellos sí que la verdad su fe era admirable, porque ellos, hermanos, eran personas de fe que le creían a Dios y buscaban a Dios en medio de su ignorancia. ¿Cuándo usted vio a uno de nuestros abuelos, bisabuelos, que faltara a la Santa Misa? ¿Cuándo usted vio eso? Yo a lo menos recuerdo a mi abuela, hermanos. Tengo un buen ejemplo de mi abuela y gracias a Dios y a mi abuela, hermanos, yo estoy en este camino porque desde niña ella me enseñó este camino. En esa casa de la abuela, que en paz descanse, hermanos, se rezaba el rosario con devoción, se iba a la Santa Misa, se oraba, hermanos, en esa casa. Se nos enseñó a amar a Dios. Éramos pobres, muy pobres, pero éramos ricos porque teníamos a Dios. Temíamos a Dios, cosa que ahorita el mundo ya no teme a Dios. Y no es porque Dios quiere que le tengamos miedo, no. Dios quiere que tengamos temor a ofenderlo y que reconozcamos su presencia en nuestras vidas. Ojalá que esta palabra no sea para nosotros, que seamos gente estúpida en este mundo, que empezamos con el Espíritu Santo por ser bautizados y queremos regresar a las observancias, como quería esta gente observar otra vez la ley, esa ley que se les había dado, que era buena en su tiempo, pero todo en su tiempo, hermanos. Yo le invito a que lea esta palabra, léala bajo la luz del Espíritu Santo, deje que Dios le hable a su corazón y llene su vida de esa gracia que tanto necesitamos para seguir adelante. La Madre de Dios le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se camine y todos los santos intercedan por sus necesidades. No falte la Santa Misa, es su deber como bautizado o bautizada. Lea la palabra, deje que Dios le hable a su corazón y lea vida de los santos. Lea estas vidas de hombres que supieron decirle así al plan de Dios. Paz y bien, Dios les bendiga. Sigamos perseverando agarrados de la llena de gracia, nuestra Madre hermosa que nos conduce por ese camino, verdad y vida. Paz y bien.